Hola a todos, mis queridos seguidores y amantes de las noticias del espectáculo. Sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, donde la emoción y la información fluyen a raudales. Hoy venimos cargaditos de una noticia que, estoy segura, va a hacer vibrar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fans incondicionales de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos años en el mundo de las teleseries. Sí, están pensando bien, la anticipación es palpable. Vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para enterarse de todo, para desgranar cada indicio y para sentir esa chispa de esperanza que parece renacer? Porque el título lo dice todo y, honestamente, nos llena de ilusión, ***, Ander Zel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Y la reconciliación, parece que está más cerca que nunca, ***. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, en esos pequeños grandes indicios que nos hacen soñar despiertos, quiero recordarles algo súper importante, algo que fortalece nuestra comunidad y nos permite seguir creando este contenido que tanto amamos. Si son nuevos por aquí, si acaban de aterrizar en este universo de chismes, primicias y análisis del mundo del entretenimiento, y les encanta estar al día con todo lo que pasa en la vida de sus celebridades favoritas, desde romances que encienden pasiones hasta proyectos que marcan un antes y un después, pasando por los chismes más sonados que todos comentamos. Este es su lugar. Aquí, la información vuela y la pasión por el espectáculo es nuestro motor. Así que, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la misma energía que ponemos en cada vídeo, a que hagan clic en ese botón rojo de ***, suscribirse *** que ven por ahí abajo. Es un gesto sencillo para ustedes, pero un impulso gigantesco para nosotros. Y, por favor, no se olviden de activar ese *** campanita de notificaciones *** que suena como música celestial para un creador de contenido. Así, no se perderán ni un solo vídeo, cada primicia, cada análisis, cada noticia que nos haga suspirar o exclamar. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos llena de energía y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido, el más exclusivo y el más emocionante. Ahora sí, vamos al grano. Acerquen sus oídos, agudicen su atención, porque lo que vamos a compartir hoy tiene el poder de hacer latir más rápido los corazones de miles de personas. Como muchos de ustedes, los que nos siguen desde el principio, saben perfectamente, Ander Zel y Kerem Bürsin nos conquistaron a todos con su *** química explosiva ***, esa conexión que se sentía a través de la pantalla, en la exitosa serie ***, Senkal Kam, si lo logras, escúchame, ***. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en una pareja icónica, casi un ideal romántico para muchos, y su conexión en pantalla se trasladó, o al menos eso creíamos todos, a la vida real. Y vaya si lo creíamos. Fueron, sin duda alguna, ***, una de las parejas más mediáticas ***, acaparando portadas, titulares y conversaciones. Cada foto que compartían, cada aparición pública juntos, cada viaje que realizaban, era analizado al detalle por sus miles de seguidores que se convertían en detectives de su amor. Nos hicieron soñar despiertos, suspirar con cada mirada cómplice y vivir cada momento de su relación como si fuera la nuestra. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat se metió en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, y la vida real de los actores que los interpretaron, Ander y Kerem, se convirtió en un foco de atención constante, un capítulo más de la telenovela que sus fans deseaban que nunca terminara. Sin embargo, para la tristeza de muchísimos de sus seguidores, para un golpe bajo, emocional para aquellos que se habían entregado por completo a su historia, la relación de Ander y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación fue un mazazo. Fue un jarro de agua fría que apagó las ilusiones de quienes esperaban que el cuento de hadas que veían en la televisión se hiciera realidad por completo, que se solidificara y perdurara en el tiempo. Han pasado varios meses desde que se confirmó su ruptura,
un tiempo que ha dado espacio a la reflexión y al crecimiento individual. Y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, *** manteniendo siempre una relación cordial y de profundo respeto mutuo ***, ese respeto que solo se tiene cuando el cariño y la admiración persisten, los rumores sobre una posible reconciliación nunca han dejado de sonar. Han sido un murmullo constante, una esperanza que se negaba a morir en los corazones de sus fans. Y hoy, mis amigos, tenemos información muy fresca, información que ha sido corroborada por diversas fuentes y que apunta firmemente a que esos rumores podrían estar a punto de convertirse en una deliciosa y esperada realidad. ¿Qué nos hace pensar, con tanta convicción, que Andy y Kerem podrían estar dándose una nueva oportunidad? Pues, los indicios son cada vez más fuertes, más que entes, más allá de simples especulaciones. En primer lugar, hemos visto a ambos actores en eventos públicos y en sus redes sociales, y aunque por separado, siempre hay un halo de misterio, una sutileza en sus interacciones, un lenguaje corporal que, para los observadores más atentos y dedicados como nosotros, sugiere una conexión que va mucho más allá de una simple amistad cordial. Se ha hablado mucho, y no de manera velada, sino con detalles, de encuentros casuales que parecen estar orquestados, de mensajes intercambiados que dejan entrever una comunicación fluida, e incluso de un círculo de ** amigos en común que estarían trabajando incansablemente para acercarlos de nuevo ***, para tender puentes y reavivar la llama. Una de las pistas más recientes y que ha encendido las alarmas de los fans más optimistas, de aquellos que no han perdido la fe, tiene que ver con sus actividades y apariciones públicas. En las últimas semanas, hemos notado patrones curiosos, casi sincronizados, que desafían la casualidad. Por ejemplo, se ha visto a Andy en ciertos lugares, disfrutando de momentos de ocio o asistiendo a eventos, y poco tiempo después, se ha compartido información o fotos de Kerem en entornos muy similares, o incluso en la misma ciudad, a pesar de no tener proyectos confirmados que los vinculen profesionalmente en ese momento. Claro está, esto puede ser pura coincidencia, el mundo es pequeño, y dos personas con círculos sociales parecidos pueden cruzarse. Pero cuando este tipo de coincidencias se repiten, y con una frecuencia llamativa, la gente empieza a preguntarse, con justa razón, si hay algo más detrás, si hay una mano invisible guiando sus pasos. Además, no podemos olvidar, y sería un error garrafal hacerlo, la relación tan especial que construyeron durante el rodaje de Senkalkam, ***. Trabajar tan de cerca, compartir tantas horas, vivir tantas emociones intensas para dar vida a Eda y Serkan, crea vínculos muy profundos, conexiones que trascienden lo profesional. Y muchas veces, la pantalla, por más mágica que sea, se queda corta para describir lo que realmente sucede entre dos personas que comparten esa intimidad laboral. Se dice, y hay muchas razones para creerlo, que la química que se veía en la serie no era solo actuación, sino la manifestación palpable de una conexión real, y aunque ellos siempre han sido muy reservados al respecto, manteniendo una línea muy clara entre lo público y lo privado, su conexión era innegable. Los fans, con esa intuición que solo el cariño genuino otorga, siempre han sentido esa chispa, esa complicidad que trascendía la ficción, que se escapaba de los guiones y se instalaba en sus miradas. Otro punto clave, y que siempre da pie a nuevas especulaciones, son las recientes declaraciones, o más bien, las ausencias de declaraciones directas de ambos. Cuando se les pregunta por el otro, en las escasas ocasiones que esto ocurre, suelen mantener un discurso amable, lleno de respeto, con un toque de nostalgia por los buenos tiempos, pero sin dar pie a especulaciones directas que puedan comprometerlos. Sin embargo, esa cordialidad y ese respeto mutuo, a veces, son el primer paso para cerrar heridas del pasado, para sanar y para reabrir puertas que quizás se cerraron apresuradamente.
Y la ausencia de comentarios negativos, de cualquier tipo de roce o crítica pública a diferencia de lo que suele suceder con otras exparejas famosas que terminan con dardos envenenados, siempre ha sido un buen indicador de que el cariño, o al menos el aprecio profundo y el respeto, siguen presentes. Nosotros, como ustedes saben, no nos conformamos con lo superficial. Hemos estado investigando, siguiendo de cerca cada pista, cada fotografía, cada like sospechoso, y parece que hay un círculo de amigos cercanos a ambos que estaría jugando un papel importante y fundamental en todo esto, personas que los quieren de manera individual y que, al mismo tiempo, creen firmemente en la compatibilidad y el amor que compartieron. Estos amigos, movidos por un deseo genuino de verlos felices, estarían facilitando encuentros, creando situaciones propicias para que se crucen de manera casual, y quizás, hasta ayudando a limar asperezas o a resolver malentendidos que pudieran haber llevado a su separación inicial. Unos celestinos modernos, digamos. Por otro lado, el mundo de las redes sociales es, sin duda, un arma de doble filo. Puede ser un campo de minas para la privacidad, pero también es un fuente inagotable de información para los detectives de la farándula como nosotros y como muchos de ustedes, hemos visto likes mutuos en publicaciones antiguas y recientes, comentarios sutiles que pasan desapercibidos para el ojo inexperto pero que gritan complicidad para los entendidos, y en ocasiones, incluso fotos compartidas en las mismas plataformas, con una diferencia de minutos o horas, que alimentan las esperanzas de los fans. Es como si estuvieran enviando mensajes cifrados a través de sus publicaciones, y sus seguidores, con lupa en mano y una paciencia infinita, están descifrando cada uno de ellos, encontrando significado en cada detalle. Piensen por un momento en el impacto monumental que tendría una reconciliación oficial para ellos, sobre todo, para sus seguidores, han construido una base de fans muy leal, apasionada y entregada que los ha apoyado en cada uno de sus proyectos, tanto individualmente como cuando estaban juntos. Verlos de nuevo unidos, ya sea en una nueva serie que reviva la magia, en una película que marque un nuevo rumbo, o simplemente como pareja en la vida real, consolidando su amor, sería una celebración para todos aquellos que crecieron con su historia, que vivieron sus propios romances a través de Eda y Serkan. La nostalgia de Senkalcam es muy fuerte, y la posibilidad de revivir esa magia, de sentir esa energía de nuevo, o de verlos escribir un nuevo capítulo de su historia personal, es algo que ilusiona a muchísimos. Además, es importante recordar que ambos han pasado por momentos de reflexión, por etapas de crecimiento personal. Y es muy probable que hayan madurado tanto individualmente como en su relación Las separaciones, por dolorosas que sean, a menudo enseñan valiosas lecciones, pulen las aristas y abren nuevas perspectivas. Es posible que ambos hayan aprendido de los errores, si los hubo, y que estén dispuestos a enfrentar esta nueva etapa con una perspectiva diferente, con más madurez, con una comprensión más profunda del otro y con un compromiso renovado. El tiempo y la distancia, a veces, son los mejores consejeros. Los rumores más recientes, los que nos llegan de fuentes muy cercanas y confiables, sugieren que no solo se han estado viendo de manera esporádica, sino que las conversaciones que están teniendo son muy profundas, sinceras y reveladoras, se habla de un deseo mutuo de volver a intentarlo, de reconstruir lo que quizás se rompió, o de construir algo aún más sólido, más resiliente, sobre las bases firmes que ya existen. Y aquí es donde entra la palabra clave del título, la que llena de esperanza a miles de fans, la reconciliación se acerca, No es una afirmación tajante, no es un anuncio oficial, pero sí un indicio muy claro, casi una promesa, de que las cosas van por un camino que conduce directamente a la reunión de esta querida pareja. Hemos visto a Ande enfocada en su carrera,
con proyectos internacionales que la proyectan a nivel mundial, una presencia cada vez más fuerte en el mundo de la moda, y una evolución artística constante. Por su parte, Kerem también ha estado trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevas facetas de su talento actoral, consolidando su posición en la industria. Sin embargo, a pesar de sus caminos profesionales, la conexión entre ellos parece ser un hilo conductor invisible pero irrompible que, a pesar de la distancia física, nunca se ha roto por completo. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y esperamos ansiosamente, cuando sabremos la verdad, a menudo, estas cosas se confirman cuando la pareja se siente preparada, cuando los sentimientos son lo suficientemente fuertes y sólidos como para compartirlo con el mundo, para hacerlo público. Podrían anunciarlo en una entrevista exclusiva, en sus redes sociales de manera coordinada, o quizás de una manera más sutil, como una foto juntos que lo diga todo, un simple gesto que desate la euforia general. Lo que sí es seguro es que sus fans estarán atentos a cada movimiento, a cada señal, a cada publicación, escrutando cada detalle en busca de confirmación. Por ahora, lo que podemos hacer, lo que les recomiendo con todo mi corazón, es mantener la esperanza viva y seguir de cerca las noticias Lo que está claro es que la expectativa alrededor de Hande y Kerem es enorme, es palpable. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus seguidores, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo, de presenciar una nueva etapa de su historia, es un sueño que muchos anhelan y que, poco a poco, parece estar materializándose. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que hoy queremos compartir con ustedes, con la emoción a flor de piel, es que los indicios de una posible reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin son cada vez más fuertes, más evidentes, más esperanzadores. Los avistamientos, las pistas sutiles en redes sociales, el apoyo incondicional de amigos en común que actúan como cómplices, y la evidente cordialidad y respeto mutuo entre ellos, todo apunta a que esta querida pareja podría estar dándose una nueva y emocionante oportunidad. La reconciliación, amigos, parece estar acercándose, y nosotros estaremos aquí, como siempre, para informarles de cada novedad, de cada avance, de cada confirmación, Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por vibrar con nosotros y por ser parte de esta comunidad apasionada por el espectáculo. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya mantenido al filo del asiento, expectantes y emocionados. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, quizás en un nuevo proyecto o simplemente como pareja en la vida real? Dejen sus opiniones, sus esperanzas, sus pronósticos en la sección de comentarios aquí abajo. Su feedback es súper valioso para nosotros, nos ayuda a crecer y a crear contenido que realmente les interese. Y para finalizar, si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y quieren seguir recibiendo las mejores noticias del mundo del espectáculo, directamente en su bandeja de entrada, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Así sabremos que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también aman el mundo del entretenimiento y que sueñan con esta noticia. Que la alegría se extienda. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para que seamos cada vez más en esta gran familia de amantes del espectáculo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.